recuerda que la democracia nunca dura mucho. Pronto se desgasta, se agota y se destruye a sí misma. Es en vano decir que la democracia es menos orgullosa, menos egoísta, menos ambiciosa o menos avariciosa que la aristocracia o la monarquía. No es cierto en los hechos y no aparece en ninguna parte de la historia. Esas pasiones son las mismas en todos los hombres bajo todas las formas de gobierno simple, y cuando no se controlan, producen los mismos efectos de fraude, violencia y crueldad. En cada época, hay un conjunto de creencias que se elevan a un estatus sagrado, y cuestionarlas se considera herejía. Durante siglos, fueron los dogmas del cristianismo los que poseían este estatus. Hoy es el dogma del Estado democrático. Se nos enseña que la democracia, tal como se practica actualmente, es la mejor forma de gobierno y que cualquiera que niegue esto comete blasfemia. Pero al igual que gran parte del dogma cristiano era un velo para proteger el poder de la Iglesia, lo mismo puede decirse de la democracia. La democracia, con sus campañas políticas, elecciones y la ilusión de gobierno por parte del pueblo, es un velo detrás del cual los políticos y burócratas se enriquecen parasitariamente, mientras imponen su visión corrupta de la sociedad sobre el resto de nosotros. En este video exploramos algunas de las fallas fatales de la democracia moderna y explicamos cómo, en lugar de promover el florecimiento social, ha dado lugar a una forma de totalitarismo suave. Concebida como el fundamento de la libertad, la democracia moderna allana el camino para la tiranía. Nacida con el propósito de ser un baluarte contra el poder, termina proporcionando al poder el mejor terreno que jamás haya tenido para extenderse por el campo social. Hay muchas instituciones que son necesarias para una sociedad libre y próspera. Estas incluyen mercados libres, la división del trabajo, un Estado de Derecho que promueva el orden y la confianza, familias fuertes, dinero sólido, un sistema escolar que eduque en lugar de adoctrinar, y un medio robusto que busque la verdad en lugar de difundir propaganda. Si una democracia preserva estas instituciones, entonces se puede afirmar que es una forma de organización política conducente a la armonía social. Pero si una democracia produce continuamente gobiernos que destruyen estas instituciones, entonces se debe cuestionar el valor de la democracia. En todo el mundo, los gobiernos de la mayoría de las democracias están haciendo lo último, desde la unidad familiar hasta la escolarización, los medios de comunicación, los mercados libres, el dinero sólido o el Estado de Derecho. Los políticos y burócratas están destruyendo activamente, o al menos corrompiendo gravemente, estas instituciones. ¿Por qué es esto? ¿Cuáles son las fallas de las democracias modernas que están llevando a manifestar tales gobiernos corruptos? Para responder a esta pregunta, debemos distinguir entre dos tipos de democracia: democracia directa y democracia indirecta. Una democracia directa implica que los ciudadanos emiten votos sobre cuestiones específicas, generalmente mediante un referéndum. En una democracia directa, la mayoría manda. La opinión que se tenga de esta forma de organización política dependerá generalmente de si uno pertenece a la mayoría o a la minoría. Aquellos en la mayoría tienden a creer que la democracia directa es un buen sistema, ya que lleva a la satisfacción de sus deseos, mientras que aquellos en la minoría a menudo sienten que la democracia directa no es más que una tiranía de las masas. La democracia es dos lobos y un cordero votando sobre qué van a almorzar, comentó Benjamin Franklin famosamente. Mientras que el político británico del siglo XIX, Auberon Herbert, dijo lo siguiente sobre la moralidad de una democracia directa: 5 hombres están en una habitación, porque 3 hombres toman un punto de vista y 2 otro. ¿Tienen los 3 hombres algún derecho moral para imponer su punto de vista a los otros 2 hombres? ¿Qué poder mágico se apodera de los 3 hombres que,
porque son uno más en número que los dos hombres, de repente se convierten en poseedores de las mentes y cuerpos de estos otros. Mientras eran 2 contra 2, suponíamos que cada hombre seguía siendo dueño de su propia mente y cuerpo. Pero desde el momento en que otro hombre, actuando quién sabe por qué motivos, se unió a un partido u otro, ese partido se ha convertido de inmediato en poseedor de las almas y cuerpos del otro partido. ¿Existió alguna vez una superstición tan degradante e indefendible? Sin embargo, una tiranía de las masas no es la amenaza más grave que enfrenta Occidente, ya que vivimos en democracias indirectas que dejan a la mayoría de las personas políticamente impotentes y el poder de las masas relativamente insignificante. En una democracia indirecta o representativa, votamos por políticos que luego, en teoría, deberían representar nuestros intereses. Pero cómo debería funcionar la democracia representativa, en teoría, no es cómo funciona en la práctica. En casi todos los países democráticos, un pequeño número de candidatos políticos es preseleccionado por un puñado de partidos políticos que monopolizan el sistema político de cada país, y de estos candidatos votamos por los que preferimos, o al menos los que menos nos desagradan. Una vez elegidos, lejos de estar obligados a representar los intereses de la mayoría, los políticos pueden, y con frecuencia lo hacen, servir a sus propios intereses. O como Frank Karsten y Karel Beckman señalan en su libro Más allá de la democracia, no es la voluntad del pueblo, sino la voluntad de los políticos, impulsada por grupos de cabilderos profesionales, grupos de interés y activistas, la que reina en una democracia. Frank Karsten y Karel Beckman, Más allá de la democracia. Muchos argumentarán que un beneficio de una democracia indirecta es que podemos votar en contra de los políticos corruptos que no nos sirven. El problema, sin embargo, es que las democracias modernas rara vez producen candidatos políticos honestos y éticos. Cada vez que un político corrupto es expulsado de su cargo, él o ella es reemplazado por otro político corrupto que simplemente sirve a diferentes grupos de interés especial. Además, los estados-nación se han vuelto tan grandes que la mayoría de los actores estatales que nos gobiernan e implementan las políticas que nos afectan en el día a día son burócratas que no están sujetos a elecciones populares. Y aquí radica quizás la falla más grave de las democracias modernas. El proceso democrático parece incapaz de evitar que lo peor llegue a la cima del gobierno. Hay varios factores que pueden explicar esto. En primer lugar, está la naturaleza corruptora del poder. El poder ilimitado en manos de personas limitadas siempre conduce a la crueldad. O como escribió Mikhail Bakunin, por muy democráticos que sean sus sentimientos y sus intenciones, una vez que los políticos logran la elevación al cargo, solo pueden ver a la sociedad de la misma manera que un maestro ve a sus alumnos, y entre alumnos y maestros no puede existir igualdad. Por un lado, hay un sentimiento de superioridad que inevitablemente es provocado por una posición de superioridad. Por el otro lado, hay un sentido de inferioridad que sigue a la superioridad del maestro. Quien quiera que hable de poder político, habla de dominación. Pero donde existe dominación, inevitablemente existe una parte, algo grande de la sociedad que es dominada. Esta es la eterna historia del poder político. Otro factor que puede explicar la corrupción moral de los políticos es que, como una polilla a la llama, los más despiadados y hambrientos de poder entre nosotros se sienten atraídos por el poder del Estado. Aquellos que entran en el juego de la política a menudo son los mismos individuos que menos queremos que nos gobiernen. O como escribió Frank Herbert, todos los gobiernos sufren un problema recurrente. El poder atrae a personalidades patológicas. No es que el poder corrompa, sino que es magnético para los corruptibles.
Otra explicación de por qué lo peor llega a la cima en la política moderna es porque los rasgos de carácter maquiavélicos, narcisistas y sociopáticos mejoran las posibilidades de ganar una elección política o de ser promovido al puesto de un burócrata de alto nivel. O, como explica el filósofo Hans Hermann Hoppe, la selección de los gobernantes estatales mediante elecciones populares hace que sea esencialmente imposible que personas inofensivas o decentes lleguen a la cima. Presidentes y primeros ministros no alcanzan su posición debido a su estatus como aristócratas naturales, como lo hacían los reyes feudales, sino como resultado de su capacidad como demagogos moralmente desinhibidos. Por lo tanto, la democracia prácticamente asegura que solo hombres peligrosos lleguen a la cima del gobierno estatal. Una vez en el poder, estos demagogos están efectivamente protegidos de la ira de la ciudadanía debido a una ilusión creada por el dogma de la democracia. La mayoría de la gente cree que en una democracia somos nosotros, el pueblo, quienes gobernamos, y que como gobernantes somos colectivamente responsables de la corrupción, ineptitud e inmoralidad de nuestro gobierno. Esta creencia pasa por alto el hecho de que la mayoría de nosotros no tenemos ningún impacto en las acciones de los políticos y desvía la responsabilidad de los políticos y burócratas, que son responsables de las políticas que están destruyendo la sociedad. Además, cuando se cree que nosotros, el pueblo, gobernamos, nuestra resistencia al crecimiento peligroso del poder estatal se debilita, o como explica Hoppe, bajo la democracia, la distinción entre los gobernantes y los gobernados se vuelve borrosa. Incluso surge la ilusión de que la distinción ya no existe, que con el gobierno democrático nadie es gobernado por nadie, sino que todos se gobiernan a sí mismos. En consecuencia, la resistencia pública contra el poder del gobierno se debilita sistemáticamente. Esta resistencia debilitada al crecimiento del poder estatal ha creado un terreno fértil para la aparición de un régimen totalitario en todo Occidente. Muchos contrarrestarán diciendo que el Occidente democrático no se parece en absoluto a los países totalitarios del pasado, como la Rusia soviética, la China comunista, la Alemania nazi, Cuba o Corea del Norte. Estos países centralizaron el poder y controlaron la vida de sus ciudadanos a un grado nunca antes visto en la historia, y a un nivel que supera con creces la experiencia del Occidente moderno. Pero la centralización del poder gubernamental en las democracias occidentales difiere solo en grado de la vista en los países totalitarios del siglo XX. Las democracias occidentales son lo que se puede llamar estados totalitarios blandos, en contraste con las manifestaciones más brutales del totalitarismo pasado. En 1835, Alexis de Tocqueville previó el surgimiento del totalitarismo blando en las democracias occidentales y lo describió en su gran obra Democracia en América. Después de haber tomado a cada individuo uno por uno en sus poderosas manos y haberlo moldeado a su gusto, el poder soberano extiende sus brazos sobre toda la sociedad. Cubre la superficie de la sociedad con una red de pequeñas, complicadas, minuciosas y uniformes reglas que las mentes más originales y las almas más vigorosas no pueden romper para ir más allá de la multitud. No rompe voluntades, pero las suaviza, las dobla y las dirige. Rara vez fuerza la acción, pero constantemente se opone a tu actuar, obstaculiza, reprime, debilita, extingue, atonta y finalmente reduce a cada nación a ser nada más que un rebaño de animales tímidos y laboriosos, de los cuales el gobierno es el pastor. Antes del surgimiento de este totalitarismo blando, las relaciones sociales estaban dominadas por una multiplicidad de diferentes instituciones y asociaciones independientes del gobierno, como mercados, gremios, iglesias, hospitales privados, universidades, fraternidades, caridades, monasterios y, lo más importante, la comunidad primaria de la familia. Estas asociaciones e instituciones independientes
mientras proporcionaban grandes beneficios sociales, también actuaban como barreras a la expansión del poder gubernamental. La destrucción y el reemplazo de estas formas más diversas de comunidad, con relaciones entre el individuo y el Estado, que comenzó en Occidente en el siglo XX y continúa hasta el día de hoy, fue un paso crucial en el surgimiento de gobiernos que ocultan su naturaleza totalitaria detrás del velo del ideal democrático. O como escribió Robert Nisbet en La búsqueda de la comunidad: no es la exterminación de individuos lo que desean en última instancia los gobernantes totalitarios. Lo que se desea es la exterminación de esas relaciones sociales que, por su existencia autónoma, siempre deben constituir una barrera para la consecución de la comunidad política absoluta. El principal objetivo del gobierno totalitario se convierte así en la destrucción incesante de toda evidencia de asociación espontánea y autónoma, destruir o disminuir la realidad de las áreas más pequeñas de la sociedad, abolir o restringir la variedad de alternativas culturales ofrecidas a individuos, es destruir con el tiempo las raíces de la voluntad de resistir el despotismo en sus grandes formas. Robert Nisbet, La búsqueda de la comunidad. En lugares como la Alemania nazi y la Rusia soviética, la destrucción de instituciones independientes del Estado se realizó bastante rápido y con el uso de la violencia. El mismo proceso ha estado ocurriendo en las democracias occidentales, pero a un ritmo más lento y en lugar de violencia. Estas instituciones alternativas son debilitadas con el uso de propaganda, adoctrinamiento educativo, leyes, regulaciones y burocracia. Pero no importa cómo surja el totalitarismo, el resultado siempre es el mismo. Los ciudadanos se convierten en súbditos, el Estado se convierte en el amo, y aunque todavía se nos conceda el derecho al voto, somos esclavizados de todos modos. O como escribió Lysander Spooner, un hombre no es menos un esclavo porque se le permita elegir un nuevo amo una vez cada cierto número de años. Si nuestras democracias no pueden evitar que lo peor llegue a la cima y si no pueden protegernos del surgimiento del totalitarismo blando, entonces la democracia, tal como se practica actualmente, es una institución fallida y deben explorarse y debatirse abiertamente formas alternativas de organización política. Algunos pueden seguir esperando que un salvador político emerja, supere todas las influencias corruptoras del Estado y devuelva a la sociedad a un camino de paz y prosperidad. Esto, sin embargo, es jugar con el futuro de la sociedad, porque mientras esperamos a nuestro Salvador, que puede que nunca aparezca, el Estado seguirá creciendo más y más gravoso, y luego lentamente al principio, pero cada vez más rápido, nuestras sociedades se deteriorarán hasta las condiciones infernales que caracterizan a todas las naciones totalitarias, porque como señaló James Calp, si todo orden social se vuelve dependiente del Estado administrativo, cuando eso se vuelve terminalmente corrupto y no funcional, todo se va al garete. James Calp, La tiranía del liberalismo.